programa. Entonces, quería preguntarle si se escucha mi audio y se ve la imagen de la diapositiva. Sí, doctor. Y bien, entonces iremos directamente al tema, ¿ya? Bien, vamos a hablar de esta patología que generalmente tenemos muy frecuente en nuestros hospitales y en Cochabamba. Entonces, vamos a ir simplemente repasando lo que probablemente ya conocen todos, ¿no? Y es lo que más vamos viendo a nivel de nuestras prácticas hospitalarias, porque existe mucha patología con este problema de colon. Entonces, hablando del dólico colon, se conoce como el dólico, ¿no? Su nombre dice, el aumento en la longitud, dólico. Entonces, no existe modificación del calibre. Entonces, dólico significa que la longitud sería... Generalmente, pero esto va acompañado a veces con omega, ¿no? O sea, a veces no es siempre dólico, simplemente puro, sino es dólico megacolon. Pero estamos hablando dólico colon, entonces vamos a hablar del aumento en la longitud del colon sin modificaciones en su calibre. Esta anomalía puede ser congénita o adquirida. Congénita si el bebé nace con un aumento en el tamaño del colon, y adquirido si lo vamos adquiriendo durante el transcurso de nuestra vida. Por lo general, este padecimiento han tenido problemas familiares con un historial clínico. A veces hay una tendencia genética. Hay familias en las cuales tienen un aumento del tamaño del colon, y vamos viendo. Generalmente se ve que el colon, tenemos segmentos, el colon derecho, el colon izquierdo, y lo que más estamos viendo en nuestro medio es el aumento del colon sigmoides. ¿Por qué será? Y vamos viendo. Estos pacientes que tienen dólico colon, el aumento en la longitud del colon, generalmente vienen con estos síntomas que presentan, ¿no? O sea, tienen molestias en la defecación, y hablamos del estreñimiento. Son pacientes que andan eliminando gran cantidad de gases, ¿no? Tienen una aerocolia, hay ruidos a nivel de la cavidad abdominal, existe lo que llamamos neumocolia, podemos saber. Y a veces algunos aspectos presentan dolores cólicos a nivel del intestino, como ser problemas obstructivos. Generalmente a veces tienen dolores cólicos antes, en el momento de la defecación o después de la defecación. Entonces, son dolores que van siendo acompañados en estos trastornos del aumento del tamaño del colon. El meteorismo es un dato importante, y generalmente son pacientes que tienen una vasija bastante grande con una pérdida de peso, son pacientes enflaquecidos, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos que tenga un dólico colon? Una radiografía simple de abdomen nos va a mostrar el marco colónico, y a veces nos muestra que es un poco grande, pero no es lo efectivo, sino un colon varitado, un colon por enema, en el cual colocamos un enema de bario, un contraste del bario, se coloca a nivel del ano, se hace llegar el contraste hasta el ciego y se va insuflando. Y entonces, sí nos va a mostrar en las placas radiográficas el aumento de este tamaño del colon. Entonces, un método de diagnóstico sería un colon por enema. Su nombre dice videocolonoscopía. Es cuando tenemos su nombre a través del video, cuando están haciendo el estudio endoscópico, vamos a lograr observar y ver que ese intestino es más largo, o una colonoscopía. Y en el colonoscopio, cuando introduce, por ejemplo, el gastroenterólogo, tiene muchas veces que rectificar, porque ya llega, digamos, a introducir casi todo el colonoscopio hasta la parte de la mitad, y el colon no ha llegado todavía ni a la mitad, al transverso. Entonces, hacen una maniobra ellos de tratar de enderezar todo el colon, o sea, es como si estuvieran achicando todo el colon para seguir avanzando, ¿no? Entonces, son técnicas, son maniobras que van aprendiendo en la especialidad de gastroenterología. La colonoscopia virtual, de igual manera, entonces se trata de ver y vamos a lograr identificar. Entonces, tenemos métodos para llegar a un diagnóstico. El marco colónico podría orientarnos que es mucho más grande, mucho más largo ese colon, indicar mucho más amplio, lo que sea, pero el que nos va a dar efectividad va a ser algo visto a través de un colon por enema. Que tenga muy largo el colon puede darnos complicaciones, que el paciente esté estreñido, que tenga deposiciones cada 2, 3 días, tenga problemas en la defecación. Como es tan largo, puede torcerse, conocemos con el nombre de vólvulo, o presentar cuadros de oclusiones intestinales, isquiemias, impactación fecal, los fecalomas. Entonces, son complicaciones por el largo del intestino grueso en ese sentido. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente se ve que el dólico colon
no se considera como una patología, por lo que no tienen un tratamiento específico. Hay pacientes que tienen un gran dólico colon, pero no se considera, excepto si el paciente va a presentar síntomas. Si el paciente presenta los síntomas que habíamos indicado, en la cual lleva complicaciones con la constipación o oclusiones intestinales, ahí podemos ver algún tipo de tratamiento. Y en el sentido, si el paciente presenta estreñimiento o tiene molestias ya de un meteorismo bastante importante, entonces se indica, ¿no?, el cambio de dieta, especialmente una dieta rica en fibra, ni poca ni mucha, va a tomar bastante cantidad de líquidos, actividad física regular, o sea, medidas generales. No se considera una patología el dólico colon, pero si presenta el paciente complicación de un módulo, tenemos que hacer una descompresión endoscópica a través de un rectosigmoidoscopio o una intervención quirúrgica. Entonces, si hay una isquemia intestinal o una impactación fecal, un fecaloma, entonces sí tenemos que hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico para este dólico colon, entonces, cuando es síntoma, cuando tiene molestias, está reservado a lo que tengamos en la complicación. Si es por decirles, un paciente que tenga un problema de una oclusión, un vólvulo, obligadamente, si no se produce la descompresión endoscópica, tenemos que hacer una laparotomía. Y en la laparotomía podemos encontrar ese intestino que esté necrosado o no necrosado. Entonces, dependiente a esos, tendremos que tomar la conducta quirúrgica, hacer una resección del colon y anastomosar, o hacer resección del colon y hacer una colostomía. Entonces, es dependiente de lo que encontremos y de la contaminación intestinal. Entonces, la técnica dependerá también de la patología en la cual ha conllevado. Si es un dólico colon puro, no es condicionado por otra enfermedad de base, entonces veremos qué podemos hacer. Quizás resecar si no hay intestino y anastomosar, pero en muchos casos se hace la colostomía. En muchos casos, cuando existe un tratamiento de un sufrimiento del intestino, entonces se reseca, por decir, se hace la operación de Hartmann. Y la operación de Hartmann consiste en la sigmoidectomía. Se reseca el sigmoides, un cierre del muñón rectal, se sutura, se cierra el recto y se hace una colostomía terminal en flanco izquierdo. Entonces, ahí hablamos de una operación de Hartmann. Esta operación de Hartmann, ¿para qué fue prácticamente creada por el autor? Hartmann elaboró esa técnica para el cáncer de sigmoides. Y nosotros, en Bolivia, generalmente en Bolivia y en los países altos como el Perú, la aplicamos para el colon con necrosis de asa sigmoidea. Cuando el colon de asa sigmoidea está necrosada, entonces obligadamente hacemos una operación de Hartmann. No queremos anastomosar. Existe materia fecal, un contenido, y una anastomosis va a ir prácticamente a una complicación de una dehiscencia o de algún otro problema que podría existir. Entonces, el tratamiento quirúrgico está dependiente a lo que vayamos a encontrar. La otra patología, megacolon, su nombre dice mega, el aumento permanente del calibre del colon. El colon dice el máximo que podría ser 6.5 centímetros. Si supera ese tamaño, estamos hablando de un megacolon. El megacolon, de igual manera como el dólico colon, puede ser congénito o adquirido. Y esto puede ir aumentando en el transcurso del tiempo, darnos problemas de oclusiones intestinales, tanto sea mecánica o funcional. Entonces, este megacolon podemos encontrar en los niños cuando es congénito o que vayamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. De igual manera, podemos hablar que este megacolon puede ser primario o secundario, alguna afectación del sistema ambiental. Veamos en esta diapositiva, vemos la gran cantidad de este colon. El colon está bastante dilatado. Se hace las mediciones y supera los 6.5 centímetros. Es un megacolon. Este megacolon, decimos del colon derecho, prácticamente aquí está el colon transverso, el ángulo hepático y el colon ascendente. Entonces vemos que hay una gran dilatación de este colon. Entonces vamos viendo el megacolon, la dilatación. Congénito. Cuando es congénito este megacolon, hablamos de lo que conocemos con el nombre de la enfermedad de Hirschsprung. El Hirschsprung es una enfermedad de el niño nace con un megacolon congénito. Está naciendo con una dilatación importante del intestino grueso. Ya nace el niño.
o si adquirimos en el transcurso de nuestra vida, generalmente en los 40, 50 años, estamos viendo nuestros pacientes, ya en pacientes adultos, que tengan por enfermedad de Chagas. Un dato que lo ponemos como primera medida porque es nuestra causa preponderante aquí en nuestro medio. El que haya llevado un ano imperforado posteriormente, una estenosis anorrectal. Dense cuenta, la parte distal del ano, del recto estenosado, entonces automáticamente se va a dilatar la parte proximal, dándonos un megacolon. Está adquiriéndose en el transcurso de la vida. La enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, hipotiroidismo. Acá tenemos problemas neurológicos que van a condicionar que la parte proximal se dilate y condicione un megacolon. Problemas endocrinológicos como el hipotiroidismo, de igual manera condiciona una dilatación proximal de todo el colon. Una enfermedad inflamatoria intestinal que ya hemos hablado, Crohn, la colitis ulcerosa, van a condicionar de igual manera un megacolon. Entonces, podemos adquirir la enfermedad del megacolon, ya sea por alguna enfermedad. Entonces, secundario a algo y primario vemos en la enfermedad de Hirschsprung. Este megacolon se clasifica, como decíamos, en primario. En este caso hablamos de la parte ganglionar de los plexos de Auerbach y Meissner. Son los plexos. Cuando hemos repasado la parte anatómica, hemos visto que tenemos dos plexos, un plexo entre los músculos y otro plexo en la parte submucosa, que van a condicionar una inervación de ese segmento para que ese segmento se relaje. Cuando existe una ausencia de la inervación de ese segmento, normalmente no va a poder descender la materia fecal. Es como si tuviera alguna parte obstruida. Entonces, esta parte no se va a relajar, no va a tener esa relajación, porque le faltan los plexos, los nervios ganglionares. Entonces, al no haber esa parte, entonces está funcionando como si fuera una parte obstruida. ¿Y qué va a pasar con la parte proximal? Se va a dilatar. A ver, si nos ponemos a pensar, cuando vemos en una placa radiográfica, el colon sigmoides está grandemente dilatado y lo que va bajando y el recto es totalmente delgado. Es no se ha dilatado. Esa parte no tiene, le falta relajación del segmento denervado. Entonces vayamos pensando que ¿cuál sería la parte enferma? La parte distal. Esa parte, la que se ha dilatado, es el segmento proximal se empieza a dilatar, porque la parte distal no se relaja. ¿Por qué no se relaja? Porque es un segmento denervado, un segmento que le falta los ganglios en los plexos de Auerbach y de Meissner. La parte muscular, entre los músculos, hay un plexo que hace funcionar, y la parte submucosa igual hay otro plexo. Y esa parte denervada condiciona como un tubo que obstruye. Entonces, automáticamente la parte proximal del colon tiende a dilatarse. Entonces, eso es muy importante. Y secundario a muchas patologías, como las dijimos. Entonces, una cosa importante es secundario en estas cosas cuando tiene referente a los plexos igualmente de mientérico de Auerbach o el submucoso de Meissner. El tratamiento va a ir después de segundo plano, pero ahí viene un megacolon secundario a las patologías. Pero en estas patologías que vemos, hemos visto que hay varias patologías. Aquí tienes varias patologías, como ser enfermedad de Chagas, Parkinson, esclerosis múltiple. Todas esas enfermedades van a condicionar en estas la parte común, la ausencia de lesiones primarias de los plexos. En una enfermedad existe una cosa común, ausencia del plexo mentero. ¿En qué enfermedad sería? En la enfermedad de Chagas. En las otras enfermedades no tienen ningún problema, no les falta. Solamente en una de ellos, solo tienen en común la ausencia de lesiones primarias de los plexos en esa enfermedad secundaria. Secundaria, la enfermedad de Chagas, nos daña esto. Pero en la otra primaria, como habíamos dicho,
existen problemas originados en las células ganglionares. No hay prácticamente el plexo, lo que va a condicionar una dilatación del segmento proximal. Igual va a condicionar en aquel secundario, esa enfermedad de Chagas o enfermedad de Parkinson o el hipotiroidismo, va a ser que una parte no funciona muy bien y la otra parte se dilata, pero no hay aganglionosis. Por lo tanto, esto va a ir a un segundo plano del tratamiento. Hablemos del megacolon primario congénito, la enfermedad de Hirschsprung. A ver, estas diapositivas nos muestran claramente, aquí, por ejemplo, esta parte, un colon normal que viene. Pero a ver, veamos esta otra. Es la parte que es más estrecha, estenótica. Aquí le falta ganglios, es una zona ganglionósica. Esta zona ganglionósica hace que no se relaje, le falte y se dilata la parte proximal. Toda esta parte proximal está dilatada. Entonces, veamos cuál es la etiología, etiopatogenia de la ganglionosis. La causa es desconocida, se produce una detención, se detiene en la migración caudal de las células ganglionares desde la cresta neural al tracto digestivo. Existe una migración de la cresta neural hasta el digestivo y va a haber una ausencia de los plexos de Meynert y Olbach. ¿Por qué? Porque existe una detención en la migración caudal. ¿Qué condiciona esto? Esta migración condiciona una hiperplasia. Va a compensar ese segmento aganglionar. Va a tratar de vencer este obstáculo y se empieza a dilatar. Generalmente esta enfermedad ocurre 1 de cada 5,000 nacidos vivos. Hay una predisposición familiar. El megacolon congénito es más frecuente a veces en aquellos niños que nacen con síndrome de Down. O sea, vemos que este megacolon, esta enfermedad de Hirschsprung, también va acompañado con algunos niños con enfermedad, con síndrome de Down, con la trisomía 21. Entonces tenemos que nosotros ver en los niños también si no son portadores de alguna enfermedad de Hirschsprung, o a veces estos niños son con una barriguita bastante grande, o a veces puede ir asociadas a otras patologías como ser la hidrocefalia, la criptorquidia, ano imperforado, poliposis colónica. Se ve que esta enfermedad podría ir acompañado con algunas alteraciones genéticas. Es más frecuente en hombres, es lo que se indica. Y la parte que se va a dañar generalmente con esta enfermedad, vemos, se han hecho estudios y los datos estadísticos reportan lo siguiente, que a nivel del recto terminal, el 10%, el colon sigmoide 65%, y todo el colon que estaría afectado entre el 10 a 15%. Entonces son datos estadísticos que nos orientan para tener un tipo de conducta que vamos a indicar. Veamos. Entonces ya más o menos entrando en el tema, conocemos que la enfermedad de Hirschsprung, aquí en este caso, en esta diapositiva, en esta imagen, está solo limitada ¿dónde? Al recto hasta el colon sigmoides. Y esto se presenta generalmente en la mayor cantidad de los niños, un 80-85% de los niños. O sea, la parte ganglionósica, ¿cuál es? Es esta. La parte enferma es esta. No se relaja, no tiene ganglios, por lo tanto, la parte que se dilata es esta. Hay una dilatación proximal. En esta otra está limitada tanto al recto, al sigmoides y de igual manera al colon descendente. Tenemos el colon descendente. Se dice que el porcentaje de presentación de este tipo de enfermedad de Hirschsprung es un 10%. Y la parte proximal, vean cómo se dilata. Y en otra es cuando afecta el colon completo, todito el colon, tanto derecho izquierdo, y hasta el ilion terminal. Dense cuenta. Y aquí en esta parte del ilion es la que se dilata. Este es el intestino delgado. Esta modalidad de presentación es muy baja, entre un 5 a 10%, pero también existe, en la cual todo el colon prácticamente no tiene relajación. Y si vamos viendo una diferencia clara en estas imágenes, vemos esta parte es recta, es como dibujada con un tiralíneas, pero en vez de estas otras tienen
sus ausas. Vean, estas tienen ausas. Tienen lugar de contractilidad. En esta casa no hay nada. Prácticamente no hay ninguna ausa, nada. No tiene un aspecto de relajación. Dentro de la etiología vemos una predisposición familiar, una agregación. 15% se habla de una tendencia familiar. Y se dice que está asociada a mutación. Existen mutaciones de genes. El gen RET, el gen del receptor endotelial B y los genes endoteliales. Tanto del cromosoma 10, el cromosoma 13 y el cromosoma 20. Entonces, vamos según la literatura, van asociados prácticamente a estas etiologías para tener un problema de una enfermedad de Hirschsprung. Algunos hablan de la actividad en la síntesis de óxido nítrico o deficiencia del óxido nítrico que se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de Hirschsprung, condicionándoles a veces una estenosis pilórica. Hay niños que tienen una estenosis pilórica, vemos su estomaguito está bastante grande, no hay paso a nivel de lo que es del estómago al intestino delgado, al duodeno. Entonces ahí tenemos una estenosis, se ha cerrado, una barriguita grandota. Entonces vamos viendo y está asociado a esta enfermedad de Hirschsprung. Entonces hay trastornos en la motilidad. No solo tenemos a veces solo a nivel del colon, sino a veces se han encontrado que podemos ir asociados a otras enfermedades. ¿Y cómo vemos al niño en ese sentido? Generalmente se dice que el estilo de vida de la madre durante el embarazo puede imponer la posibilidad de que desarrolle esta enfermedad. O sea, la mamá es la que condiciona en este caso cuando está embarazada, es lo que indica. Y veamos este diapositiva, donde vean la parte dilatada. No tiene ausas. Y el niño está con una barriguita, ¿no ve? Son generalmente niños que no tienen mucho, casi desnutridos con una barriguita. Entonces, veamos, los pacientes con enfermedad de Hirschsprung no tienen neuronas entéricas en el recto, el colon, y van a desaparecer estas ondas peristálticas. O sea, no tienen las neuronas entéricas. Y va a condicionar que vayan disminuyendo esas ondas peristálticas y conlleven a qué cosa? Al estreñimiento. Se dice que a partir de la cresta neural, como habíamos indicado, van a ir a migrar con el vago al intestino. Va a ir a migrar. A las 8 semanas de gestación, estas neuronas han llegado al colon proximal y a las 12 están prácticamente en el recto. O sea, ha migrado de la cresta neural. Y cualquier detención de estas causas podría condicionarnos este tipo de enfermedad. Y se ha visto alteraciones del gen, de los 3 tipos de gen, o se ha visto también alteraciones en ácido nítrico. Entonces vamos viendo que esto es algo detiene a estas cosas. Si bien no está bien estudiado, decir por esta causa tiene, pero se ve la causa que es aganglionósico, que ha condicionado una parte del intestino que no se relaja y la parte proximal se dilata. Entonces, cualquier migración de la parte de la cresta neural hacia el intestino, cualquier detención, va a condicionar ausencia de las neuronas entéricas, ya sea en el recto, en el colon distal, y condicionantemente al que no tengas neuronas entéricas, ¿qué va a condicionar? Va a condicionar la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, en resumen, vemos que la ausencia de neuronas entéricas condiciona la enfermedad de Hirschsprung. Tal es el hecho que cuando tuvimos un niño en el hospital, bien me recuerdo, llegaron médicos americanos y no tenían muchos pacientes con Hirschsprung y decidieron llevarlo a este niño a Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Le hicieron primeramente una colostomía para dejarlo allá. Con colostomía estaba el niño y trataban de buscar un lugar donde tenía neuronas entéricas. Y lo sometían a cirugía y tomaron biopsias en diferentes segmentos del intestino. Empezaron a nivel casi de la línea pectínea y empezaron a nivel del recto, del colon sigmoides y van avanzando ellos hasta encontrar neuronas entéricas. Entonces veían que las zonas donde no tienen neuronas entéricas, neuronas de ese intestino, entonces tiene
concomitantemente la enfermedad de Hirschsprung. Y vayamos viendo también cuando llegamos a la enfermedad de Chagas. Pero esto es lo que tenemos que entenderlo. A veces nosotros vemos en una cirugía, se ha sacado un sigmoide totalmente dilatado, grande, y decimos, ya está, ahí era la zona ganglionóstica. No, la zona ganglionóstica en la enfermedad de Chagas, ¿dónde queda? En la zona baja, en la parte del recto y del ano. Entonces, la parte enferma es esa, es el lugar donde no se relaja, no deja pasar, es como si tuviera un cuadro obstructivo y automáticamente el colon distal, colon proximal se tiene que dilatar, distender para tratar de vencer el obstáculo. Entonces, entendiendo eso, vamos a poder entender toda la patología de los pacientes. Encontramos niños recién nacidos con este abdomen, totalmente distendido, brillante su piel, porque aquí su colon está totalmente distendido. Hay un estreñimiento, hay una distensión abdominal, vómitos, imposibilidad de eliminar hasta el meconio, y con esta gran dilatación del abdomen no puedes respirar, hay dificultades respiratorias. Entonces, dentro de la clínica en estos niños que nacen, tenemos ese tipo de alteración. Puede esos desarrollar problemas de colitis, puede tener dolor abdominal, fiebre, diarrea sanguinolenta con sangre, puede a veces eliminar materia fecal, hacerle tactito rectal, estimular, muchas veces se estimula la enfermedad, anda estimulando ya sea con supositorios de alguna manera o con el mismo termómetro, entonces empiezan a tratar de dilatar para que vaya eliminando poco a poco y disminuya esa gran distensión abdominal. Pero muchas veces se ve que el recto generalmente está vacío. El recto está porque es una zona que no se ha relajado. ¿Cuál es la parte enferma de esta cosa? La parte proximal. La parte enferma está cuanto más abajo, ahí es. Entonces, ya sea el recto, y se ha visto que el 80-85% es en la parte baja, ¿no? Entonces, a nivel recto, sigmoide, y lo demás se dilata monstruosamente para tratar de vencer el obstáculo, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos observar nosotros? Podemos ver oclusiones intestinales. Está tapado el intestino. Eso va a condicionar un crecimiento bacteriano. Esta obstrucción va a condicionar automáticamente aumento de la materia, la cantidad de bacterias. Porque saben que la cantidad de bacterias en una materia fecal, por 1 gramo se dice que existe 10 a la potencia 13 de bacterias. Podemos hablar hasta del Clostridium difficile. Esto va a conllevar una anemia obligadamente y una hipoproteinemia. Entonces, se desnutren los niños, vamos avanzando en ese sentido. ¿Y cómo se llega a un diagnóstico? Podemos ver en los estudios de laboratorio si existe una leucocitosis. En una placa simple de abdomen podemos ver gran dilatación del intestino, con verle los niveles. Una placa simple de abdomen, ¿qué vamos a observar? Niveles. Los niveles significan, ¿qué significa? Obstrucción intestinal, donde debe haber un nivel de gas y un nivel de líquido. Entonces, niveles en escalera significa una oclusión intestinal mecánica. Y en otros casos hacemos un enema opaco y vemos realmente la dilatación. Entonces, se va buscando que el contraste se va avanzando, digamos, por el ano al recto hasta un lugar donde empieza la gran dilatación. Se dilata. Y esa dilatación es consecuentemente al colon proximal. O sea, la parte ganglionóstica vamos viendo que no se ha relajado, está de calibre normal, pero le dificulta. Aquí tenemos otra imagen radiológica donde vamos a ver un Hirschsprung con afectación de prácticamente todo el colon. Vean todo el intestino grueso. Todo el intestino grueso. No es colon, es prácticamente estas las líneas que vamos viendo que no tienen las austras, ¿no? Y en esta otra podemos ver cómo existe la zona de transición. Está avanzando la parte en la cual no tiene nada de dilatación y se empieza a dilatar y va viendo el intestino. Entonces, todo el intestino. Son indicaciones que podamos llegar a tener este diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Se puede hacer manometría anorrectal, en la cual la manometría, ¿qué va a buscar? Que no existe relajación. O sea, la manometría es medir las presiones del ano recto.
y va a salir como ausencia de relajación del esfínter anal. No se relaja el esfínter. Lo que les contaba, las biopsias, donde va a haber ausencia de ganglios. No va a haber, los filetes nerviosos van a ser generalmente hipertrofiados. No hay ganglios. Zona ganglionósica. Le faltan los ganglios. Se dice una muestra donde vean con acetilcolinesterasa esos troncos nerviosos que están retirándose hipertrofiados, podrían mostrarnos como un diagnóstico de lo que se llama. Otra tinción de calretinina es la que de igual manera trata de encontrar, son tinciones con acetilcolinesterasa para tratar de ver aganglionosis. Se trata de buscar con estos dos, con tinciones de acetilcolinesterasa para ver esos troncos hipertrofiados. Se toma la biopsia y se hace la muestra, el estudio con acetilcolinesterasa. Entonces vamos a lograr ver a través de esos troncos hipertrofiados si existe zonas ganglionares o hay aganglionosis. Y entonces se va avanzando hasta encontrar una zona que exista una aganglionosis. Miren, en esta otra, por ejemplo, es la parte del canal anal, tenemos el recto y avanza el recto. Y aquí recién se dilata. Todo el colon proximal está dilatado, pero esta parte es una zona aganglionósica, una parte enferma, ¿no? Que no está dando. Entonces, se puede hacer diagnósticos diferenciales cuando el niño está totalmente distendido su abdomencito. Tenemos que hablar de algún tipo de diagnóstico diferencial con el Hirschsprung. Podemos decir, ¿será Hirschsprung o será esto? En el recién nacido hablan de un tapón meconial. Decimos, no es Hirschsprung, debe tener un taponcito de meconio. O sea, el meconio es lo que va eliminando el recién nacido, pero probablemente es un meconio muy espeso que ha tapado el intestino grueso y no logra salir y por eso se ha distendido. Un diagnóstico diferencial. Entonces, haremos las medidas correspondientes para destapar, ¿no? Otro, el hilio meconial. Entonces, ¿el meconio está dónde? En el intestino delgado, porque es un hilio. Entonces, está condicionando que ese hilio ha llevado a unos niveles que estamos viendo en las placas. Pero vemos que eso es a nivel del intestino delgado. Entonces, pero entra dentro de los diagnósticos diferenciales. De igual manera, un síndrome del colon descendente, que todo el colon descendente esté estrecho. Se dice que en aquellos pacientes que tienen problemas de insulino, mamás con insulino dependientes, pueden tener hijos diabéticos que puedan conllevar, digamos, a este problema de estenoso, síndrome del colon descendente que esté estrecho, o que no tenga anito. Hay niños que nacen sin anito y por eso está distendido. Entonces, tenemos que ver cuál es el diagnóstico diferencial de los cuales estamos encontrando. Cuando el niño es lactante, ya está lactando en otra etapa mayor, todavía se ve que el abdomencito era dilatado, se va viendo más hinchado la vasiguita. Entonces, puede haber estenosis orgánicas, algún tipo de alteraciones a nivel del recto, a nivel del colon, puede tener algún tipo de obstrucciones. Una enfermedad fibroquística, la mucoviscidosis que llamamos, en la cual tienen quistes y van a condicionar, digamos, al paciente estreñimiento, o en otros cuadros de estreñimiento crónico funcional. Ya son niños que están lactando, en los cuales vean como síntoma que tienen la vasiguita siempre bien hinchada. Entonces, los papás tratan de ver cuál podría ser la causa por la cual está estreñido este niño, con este problema, que está hinchadita la vasija. Entonces, el médico tiene que entrar entre sus diagnóstico diferencial. Si el niño ya es mayor, entonces vemos como la fibrosis quística, de igual manera, algunos pacientes que tengan la disquexia. La disquexia es algo en la cual tiene imposibilidad para defecar. Son niños ya mayorcitos, pero tienen imposibilidad, tienen un estreñimiento crónico. O en algunos que esté asociado con una encopresis, en la cual, ¿qué hace? Que el niño, pese a que le han enseñado a defecar, está teniendo cuadros de estreñimiento psicógeno, pero a veces va asociado con pérdida de materia fecal, ¿no? Entonces, vamos analizando todos estos tipos como diagnósticos diferenciales que podemos encontrar. ¿Cuál sería el tratamiento? Generalmente hacerle una colostomía. Con una colostomía y estudiar al niño para tomar una conducta adecuada, ¿no ven? ¿Por qué?
es bien difícil de entrada tratar de ver qué es lo que vamos a hacer. Generalmente tenemos que encontrar y buscar el lugar donde se encuentra ganglios, donde existe zona ganglional. Pero existen otras zonas que ya son ganglionosas. En ese sentido, haremos primeramente una colostomía y veremos cómo podemos enfrentar este tipo de la enfermedad Hirschsprung. Podemos colocar enemas periódicos, tratar de evacuar un poco la materia fecal hasta ver dónde podemos llegar. Pero generalmente vamos avanzando con colostomías. Lo que buscamos es, en estos objetivos que tenemos en el tratamiento quirúrgico, es establecer que la defecación sea espontánea del niño, mantener la continencia, o sea, ver que su esfínter tiene que ser funcional. Entonces, tenemos que pensar en el acto operatorio, ¿no ve? Tiene que tener, digamos, no alteraciones a nivel de, cuando ya crezca el niño, alteraciones a nivel de su vida sexual. Entonces, vemos que hay procedimientos como la operación de Duhamel o la de Duhamel-Haddad, que hemos visto que podrían ser, diríamos, como tratamientos adecuados para este tipo de patología. Entonces, vamos observando primeramente con una colostomía y posteriormente vamos a definir qué tipo será la cirugía más adecuada. Y vamos a ir viendo después. La modificación de las dos cirugías, como dice Haddad, y la modalidad de Haddad, son aquellas en las cuales nos han las anastomosis mucho más bajas. En esta, por ejemplo, en la de Duhamel, propio la de Duhamel únicamente, es el descenso del colon en la parte retrorectal, o sea, cerca prácticamente de la línea pectínea. O sea, ella se hace atrás, por detrás. Vas a ver en alguna diapositiva posterior la cirugía en qué consiste, pero es la de Duhamel. La de Duhamel-Haddad es que sacamos con una colostomía a través del anito, hacemos descender el intestino hacia la parte baja. Y a los 15 días o 3 semanas cortamos el remanente que queda para que quede prácticamente funcional. Pero son anastomosis bajas, lo más baja posible, porque sabemos que la zona ganglionósica es la enferma y tratamos de resecar y llegar hacia la parte inferior. Cuando la ganglionosis es ultra corta en la parte inferior, no es muy grande, entonces se dice, se ha acostumbrado a tratar de realizar un tipo de cirugía donde se hace una miectomía. Miectomía quiere decir sacar la parte digamos, de una cara del recto, anorrecto, en la cual tengamos, por decirles, un ancho de unos 2 centímetros, un alto de 6 centímetros. Entonces, esa miectomía condicionaría que podría funcionar nuevamente ese intestino, pero solamente cuando las zonas de ganglionosis son bastante pequeñas. En vez de en aquellas que tienen ganglionosis mucho mayores, es bien difícil. Entonces, vamos viendo en esta diapositiva es la operación de Duhamel que habíamos indicado, es en la cual se reseca el colon, se cierra, es como decir, como de la operación de Duhamel, se reseca lo más bajo posible, por debajo, inclusive aquí está el promontorio, por debajo del promontorio se reseca el recto, aquí está el recto y estamos citando, cierre del muñón rectal, se cierra el recto, lo más bajo que se puede, y se anastomosa, es una anastomosis retrorectal. Por detrás aquí tenemos la parte del sacrocoxis, ¿no ve? Que está haciendo su descenso por la parte del retrorecto del meso y se introduce por la parte inferior, casi cerca a la línea pectínea. Entonces, aquí tenemos la anastomosis. Esta anastomosis es totalmente baja, prácticamente llegamos con el dedo a poder revisar. Entonces se dice que la materia fecal de esta zona, miren, tienen austrias, tienen todo su intestino, va a defecar y va a poder salir. Y la zona de estenosis de obstáculo es más baja. Ya no se debería obstruir el paciente, ¿no? Esa es una de las. Y la otra es, por ejemplo, igual cerramos el muñón rectal, pero en vez de hacer anastomosis, hacemos una perforación. Abrimos la parte de la parte posterior del mesorrecto, del colon, del recto, y hacemos descender por el ano mismo. Y sacamos el intestino por el ano. Es bastante molestoso al paciente. Nos hemos hecho alguna vez en pacientes adultos y es impresionante. O sea, habría que dejar dilatado el canal anal, ¿no? Pero es una molestia bastante importante. Funciona como una colostomía y al cabo de los 15 días hacemos prácticamente la resección de este segmento y queda una anastomosis
esta no se coloca en punto, sino simplemente se hace una perforación y se desciende por la parte inferior todo ese colon descendente hasta sacarlo por el canal anal. Entonces, esa es la parte, diríamos, de la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, como habíamos indicado, los procedimientos, ¿no? Entonces, se ve que podía ser la de Duhamel o Duhamel-Arad, ¿no? Es las dos cirugías que hemos podido verlas, y en casos cuando una ganglionosis ultracorta es pequeñita, en este caso lo que se hace, en esta parte del recto, por decirle, se hace un corte de 2 centímetros de ancho hasta 6 centímetros, pero es una anastomosis de ganglion ultracorta. Entonces, se hace esa resección, miectomía, estamos sacando ese segmento para hacer que funcione, ¿me entiendes? No estamos resecando nada. Entonces, son procedimientos que se han tratado de aplicarlos. El adquirido, un poquito avancemos de la parte adquirida. El megacolon, enfermedad de Chagas, ¿no? El megacolon primario y adquirido es una secuela de la enfermedad como resultado de la destrucción de los plexos de Auerbach y Meissner, mediante una neurotoxina que produce la dilatación del colon denervado. Bien, esto es lo que conocemos, infestación del Trypanosoma cruzica, que es endémico en Sudamérica. El vector es la vinchuca y generalmente eran viviendas precarias. En esta enfermedad de Chagas tenemos el Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, el vector es Triatoma infestar y el huésped del ser humano. Ahí condicionamos la enfermedad de Chagas, ¿no? O sea, vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo se produce prácticamente? Aquí tenemos sobre la piel una vinchuca, o sea, en la cual viene la vinchuca. ¿Qué hace lo primero la vinchuca? Prácticamente condiciona como una especie de baba en la zona donde va a introducir su trompa. ¿Qué va a hacer? Va a anestesiar prácticamente esta zona. Una vez que anestesió la zona, introduce la trompa y empieza a succionar. Encuentra un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo succiona y empieza a llenarse de sangre. Entonces, se hincha prácticamente el abdomen de la vinchuca bastante, que una vez que se ha llenado tiene obligadamente que defecar. Defecarse su deyección y una vez que ha tenido su deyección se va. El paciente o la persona que ha sido prácticamente inoculada con la trompa de la vinchuca, bueno, pasa un tiempo en la cual está con anestesia y no tiene ninguna molestia. Pero a medida que va pasando el tiempo, va pasando esa anestesia y después termina en un prurito, un escozor en la zona y empieza a rascarse. Y al rascarse, y como la trompa tiene un buen orificio, va a introducir esta materia fecal a nivel del orificio que ha introducido. Si esta materia fecal ya tiene una vinchuca enferma que tenía el trypanosoma, entonces va a introducir aquí adentro en la manera de tripomastigote. Va a entrar y va a ir al tubo digestivo y va a entrar con sus mastigotes. Y va a ser su ciclo, va a pasar tripomastigote, va a pasar tripomastigote, el ciclo tricíclico va a empezar y va a invadir algunos órganos intracelulares. Vamos a ir viendo. Entonces, esa fisiopatología, el vector infectado del huésped humano, ya sea insectos infectados, van a depositar heces que contienen tripomastigotes metacíclicos a nivel de la piel. Esta piel que ha sido ya vulnerada por la trompa de la vinchuca va a condicionar que ingresen a través de ese orificio macrófagos a mastigotes. Y los amatigos van a empezar a replicarse, van a empezar a duplicarse, van a ir a formar mayor cantidad y van a tener a nivel del torrente sanguíneo donde va a entrar los tripomastigotes. Y estos pueden ir a los órganos y empezar a dañar. En la fase aguda, el parásito está circulando en sangre. Por eso, en esta etapa que el paciente ya se ve y se trata de buscar, hacemos el senodiagnóstico y hacemos prueba del senodiagnóstico en sangre, donde vemos que traemos vinchucas, ¿no? Entonces, hacemos picar prácticamente, son vinchucas vírgenes, ¿no? que le colocamos un vasito al paciente y van a succionar sangre. Y a esas vinchucas se les sacrifica los 21. Cada mes se va haciendo su revisión a nivel de sus deyecciones y vamos viendo si tiene, digamos, el trypanosoma. Entonces van viendo en la forma, digamos, que está eliminando la vinchuca y vamos identificando en esa etapa. Pero después que ha pasado el tiempo, entonces va a entrar una fase crónica. Ya va a pasar, ya no hay más en sangre. Ya pasó la etapa crónica.
Y entonces, en esa etapa crónica, generalmente va a pasar ¿cuánto tiempo? Se dice entre 10 a 30 años. Y estamos viendo hasta más tiempo. Es una fase crónica donde desarrolla, ¿no ve? Y entonces va a tener, generalmente vamos a tener en el paciente afectación a nivel de lo que es la parte del corazón o la parte digestiva. Entonces, ha pasado ese tiempo y ya tenemos lesiones tanto cardíacas como digestivas. A nivel digestivo va a haber respuesta cruzada en las células de Schwann, de los nervios periféricos y de los ganglios a nivel de los plexos mientérico, de Meissner y Auerbach. Va a haber ya una alteración. Va a haber una destrucción de las células ganglionares. Dense cuenta, en todo este tiempo va a haber una destrucción. Y esta destrucción, ¿qué nos va a condicionar? Va a haber alteraciones a nivel del peristaltismo. Y va a haber una hipertrofia, una dilatación de la parte distal, proximal, diríamos, del intestino. Entonces, eso va a condicionar que lleve el paciente a un megacolon. Y la parte enferma es la parte baja, en la cual vemos que tienen, diríamos, una parte enferma. Esa parte enferma es la que se va prácticamente cada vez más fibrosar, y la parte proximal tiene que dilatarse. Tal es el hecho que encontramos mucha dilatación del colon sigmoide. Y eso es lo que va bien en la patología. Por eso en las paredes de la enfermedad de Chagas, más importante, bien, en la parte de los muscular de los plexos mientérico tenemos el plexo de Auerbach. Y en la parte submucosa, el plexo de Meissner. Entonces, son los plexos que son dañados, y los dañados son en la parte distal generalmente. Bien, yo creo que aquí vamos a quedar y vamos a continuar. El día lunes nos toca, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la parte clínica que nos falta de la enfermedad de Chagas y lo posterior. Yo les agradezco a todos ustedes que han estado presentes y bueno, será hasta el día lunes. Que tengan buen fin de semana y nos ponemos en contacto el día lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. A cada uno de ustedes, muchas gracias, ¿ya? Que la pasen bien.